Sí, muy buenos días. Mi nombre es Daniel González, soy el pastor de La Pivo y estoy felicísimo de tenerles a cada uno de ustedes acá y también contar con la presencia de ustedes ahí en las redes. Estoy muy agradecido a Dios por esta semana. ¿Saben qué es lo que tengo aquí en las manos? No, victoria. Porque aquí en La Pivo, cuando uno tiene victoria, los demás vencemos. Cuando uno triunfa, los demás triunfamos. Y esta semana Jesús Jr. triunfó, estuvo en uno de los eventos más importantes de su categoría de béisbol y rompió la liga, más de 500 de averaje. Esta me la firmó a mí, así que cuando gane los millones no me va a costar nada. Me quedo con ella de parte de toda La Pivo y estoy felicísimo de cada vez que nosotros tenemos victoria. Estamos en esta serie de sermones hablando acerca de la intimidad con Dios. La semana pasada establecimos que según este Instituto de la Felicidad, después de haber hecho una investigación exhaustiva en muchos países, llegaron a la conclusión que la razón fundamental por la cual las personas experimentan tristeza en el mundo es producto de la soledad. La soledad genera una tristeza que embarga al ser humano. Uno puede tener una situación económica precaria, pero si está acompañado por alguien que le ama, uno puede transitar por eso. Y por otra parte, uno puede estar en una situación económica holgada y conveniente, pero si estás viviendo en soledad, la tristeza te embarga. Establecimos entonces que fundamentalmente las personas cuando entran en este proceso de soledad se van aislando cada vez más y cada vez más. Y fíjense, la desconexión, como vimos el domingo pasado, no necesariamente tiene que estar producida por un aislamiento físico. Uno puede estar acompañado físicamente de muchas personas, uno puede estar viviendo incluso con su pareja y estar totalmente desconectado emocionalmente de esa persona. Uno puede estar durmiendo incluso en una misma cama con una persona y parecer que estamos a kilómetros de distancia el uno del otro porque hay una desconexión emocional. Y en la medida que uno va dejando que esa desconexión te vaya abrumando, te desconectas cada vez y cada vez y cada vez de más personas, al punto que llegas a lo que se conoce como el modo piloto. Ese modo piloto en el que uno se queda como un autómata haciendo cosas sin sentido, levantándose una misma hora, acostándose una misma hora, trabajando como mulo, pero sin experimentar los beneficios de todo el esfuerzo que estás haciendo, que al final siempre va a ser para compartirlo con la persona que amas. Entonces, con esta serie de sermones, que son 10 sermones, este es el segundo, estamos procurando entender cómo salir de este modo piloto, cómo empezar a conectarnos. El principio sobre el cual se basa esta línea de pensamiento es que las personas están desconectadas con las demás porque están desconectadas consigo mismas. Y están desconectadas consigo mismas porque están desconectadas de Dios. Por tanto, el propósito esencial de toda esta serie de sermones es enseñarnos a descubrir cómo entrar en una conexión personal con Dios. Porque una vez que uno entra en intimidad y en conexión con Dios, entonces tiene todas las condiciones para conectarse con uno mismo. Y una vez que una persona está conectada consigo mismo, tiene toda la capacidad de conectarse saludable, equilibradamente con el resto de las personas. Por eso nosotros estamos en esta serie de sermones diciendo que no es solamente venir para escuchar un poco de cosas religiosas. Estamos buscando en la palabra de Dios soluciones a nuestros problemas sentidos, a aquellas cosas que realmente agobian nuestra vida. ¿Dónde vamos a buscar la respuesta? Bueno, por supuesto en la Biblia, pero ¿en qué parte de la Biblia? Bueno, ya saben, los que vinieron el domingo pasado, los que han estado en las redes saben que estamos estudiando el libro de los Salmos. ¿Por qué el libro de los Salmos? Bueno, porque el libro de los Salmos es un manual intencionalmente diseñado para personas que están alejados. El pueblo judío, para el quien originalmente fue construido este libro, diseñado meticulosamente con una estructura fenomenal, vivía lejos de su pueblo, bastante parecido a nosotros, lejos de la gente que quería y especialmente lejos del templo, un templo que ya estaba destruido, templo que para ellos era el lugar donde podían conectarse con Dios. Ahora ellos no tenían ninguna forma de conectarse con Dios porque a la vez que estaban lejos de su pueblo y con un templo destruido decían, ¿a qué lugar voy a ir para poder conectarme con Dios?
Entonces así fue escrito el libro de los Salmos, para que todas las personas que tuvieran acceso a este libro pudiesen, independientemente de cuál fuese su contexto, independientemente de dónde estuviesen viviendo, una vez que comenzaban a leer el Salmo, entraban como si estuviesen dentro de un templo virtual, yendo directamente a la presencia de Dios. El domingo pasado aprendimos que la puerta de entrada para adquirir una intimidad con Dios, la puerta de entrada a la mera presencia de Dios es la alabanza. Por eso dijimos, hay que cantarlo fuerte y más fuerte. Una persona puede tratar, intentar de alcanzar acceso a la presencia de Dios por otras formas, pero la oficial, la que está establecida por Dios, es que para poder llegar a Él, tenemos que elevar nuestra vida a través de la alabanza, a través del canto, a través de la adoración. Ahora, aunque esto es imprescindible y es la puerta de entrada, no lo es todo. No se trata solamente de cantar, no se trata solamente de alabar, no se trata solamente de elevar nuestro corazón para alcanzar la presencia de Dios, se trata también de profundizar tanto como podamos en el conocimiento de Dios. Para poder alcanzar intimidad con una persona es necesario conocer a esa persona. Bueno, algunos de ustedes me pueden decir, bueno, en el mundo de hoy uno va a una discoteca, empieza a volarse un poco con un poco de químicos y conocí a una persona y a las 3 horas ya me estoy acostando con esa persona antes de que terminó la noche, ¿no? Y sí, se puede decir que esas personas violaron todos los pasos para alcanzar intimidad. No es por gusto que después que una persona violenta todos los pasos para alcanzar intimidad y muestra toda la intimidad tan profunda como lo es el sexo con alguien que realmente no conoce, después que pasa todo eso se siente vacío, más vacío que nunca. No solamente se siente vacío, sino que se siente violado. Se siente maltratado, se siente usado, se siente abandonado y se pone en modo piloto. En modo piloto hasta que vuelve a usar de las drogas, hasta que vuelve a gastar todo el dinero que acumuló durante la semana para irse a una discoteca y volver a experimentar un frenesí en el que entrega su intimidad, pero nunca, nunca jamás se puede decir que ha alcanzado intimidad con esa persona, porque para poder alcanzar intimidad con una persona, tú necesitas conocer a esa persona. Por lo tanto, antes de entregarte a una persona, conoce a la persona. Porque si violas ese principio, entonces vas a estar maltratando tu propia identidad y vas a estar atentando contra tu intimidad. Ahora, las cosas con Dios funcionan medio parecido, porque Dios también es una persona. Muchas personas dicen, no, yo creo en Dios y yo hasta le he pedido. Una cosa es acostarse con una persona y otra cosa es tener intimidad con una persona, conocer a una persona. Y una cosa es decir, yo creo en Dios, incluso Dios me ha contestado algunas de mis oraciones, pero yo te pregunto, ¿tú puedes decir que has tenido una profunda experiencia de intimidad con Dios? Y puede ser que sí, que tú creas en Dios. Y puede ser que sí, que Dios te haya contestado algunas oraciones, pero tú conoces a Dios. A lo mejor conoces acerca de Dios, pero conoces a Dios. Y así como no hay manera de conocer a una persona para alcanzar una intimidad saludable con la persona, no hay manera de lograrlo sino es a través de la conversación y el conocimiento mutuo. Igualmente en la relación con Dios yo necesito conocer a Dios. Saber cómo piensa, saber qué le gusta, saber qué le disgusta, saber cuáles son sus criterios. Y como Dios sabe que nosotros necesitamos conocerlo a Él, y que no hay forma que nosotros podamos descubrir a Dios por nuestras propias fuerzas, entonces Dios se ha revelado. Dios se ha revelado a sí mismo. Porque nosotros estamos aquí en la tierra y Dios en el cielo. No hay manera de que nosotros podamos llegar hasta la presencia de Dios por nuestras propias fuerzas. Necesitamos que Dios se revele a nuestras vidas. Ahora, en la Biblia entendemos que hay dos maneras fundamentales en las cuales Dios se ha revelado al ser humano. Son dos grandes bloques. Los teólogos llaman la revelación natural o general
y la revelación especial o particular. Pero son dos maneras fundamentales en las cuales Dios se ha revelado. Revelación natural, revelación especial. En la revelación natural hay tres maneras en las cuales Dios se revela. Primero, la creación. Segundo, la historia. Tercero, la conciencia, la moral del hombre. Esas tres formas están claramente estipuladas en la Biblia, que Dios se revela a través de ellas al ser humano. El ser humano puede llegar a conocer algo de la grandeza de Dios a través de su revelación natural. Claro, cuando uno contempla toda la creación, uno puede tener un atisbo de todo lo que es la grandeza de Dios. Kepler, el fundador de lo que se conoce como el fundador de la astronomía moderna, él mirando todo el cosmos, mirando la constelación, ese Kepler fue el que hizo el efecto Kepler, que se usa mucho ahora para medir las distancias entre los astros y demás. Él dijo, si Dios no existiese, tendríamos que crearlo, so pena de volvernos locos. Porque la vastedad, la inmensidad de la creación nos supera y nos da un atisbo de lo que es la grandeza de Dios. No solamente la naturaleza, no solamente la creación, sino también la historia. El mundo cambió cuando el cristianismo, el pensamiento judeo-cristiano, el pensamiento bíblico judeo-cristiano, impactó la cultura mundial. Porque hasta el momento en que eso no sucedió, las culturas pensaban que la vida era un ciclo sin fin. Ese que está tratando de enseñarse con el Rey León y los Power Rangers y todo eso, el New Age que se conoce. Bueno, ese ciclo sin fin, que todo da vueltas y vueltas y vueltas y que no vamos a ningún destino, que no hay principio ni fin. Pero cuando el cristianismo impactó la historia con el pensamiento de que yo conozco al Dios de la historia, que la historia no es un acaso, que la historia no es una casualidad, sino que la historia está regida por el Dios de la historia que da un comienzo y va a dar un fin, y que por lo tanto se introduce en la humanidad el concepto de progreso. Los progresistas ahora, los progres ahora que se autocatalogan ateos y demás, muchos de ellos, están negando su propia existencia porque el pensamiento progresista no existía hasta el momento en que se impuso el pensamiento bíblico de que hay un Dios que se revela en la historia, que trae un principio, un desarrollo hasta un fin. Y por eso nosotros los cristianos no nos podemos estancar. Nosotros estamos llamados siempre a progresar. Porque Dios se revela a través de la creación, Dios se revela a través de la historia y Dios se revela también a través de la conciencia. Ahí Romanos capítulo 2 dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice, pues aún sus pensamientos les acusan o les defienden, revelando y compartiendo, afirmando la ley de Dios escrita en sus corazones. Todos los seres humanos, independientemente de la cultura en la que estemos viviendo, intrínsecamente sabemos qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Todos los seres humanos intrínsecamente sabemos qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Como lo sabemos, porque Dios se ha revelado a través de nuestras conciencias. No es Pepe Grillo con Pinocho, no, es la conciencia en la que Dios se ha revelado a nuestra vida. Pero también hay una revelación especial, porque así como la revelación natural nos permite asumir que existe un Dios eterno, ciertamente no nos permite conocer personalmente a ese Dios eterno. Únicamente podemos conocerlo a través de la revelación especial. Y esa revelación especial, así como la revelación general o natural tiene tres formas, la revelación particular o especial tiene tres formas también. La primera es la palabra de Dios. La segunda es Jesucristo. Tercero, el Espíritu Santo. Ahora, Hebreos capítulo 1 dice, Dios, comienza así, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado de muchas formas todo el tiempo, en otras ocasiones lo hizo a través de los profetas, en estos postreros tiempos se ha revelado a través de su Hijo. Todo esto para afirmar el hecho de que sí hay manera de conocer íntimamente a Dios, porque Dios se ha revelado. Lo único que nosotros podemos llegar a conocer íntimamente a Dios si usamos de manera correcta las formas en las cuales Él se ha revelado. Y la primígena, la más elemental, la más básica, la que nosotros no podemos prescindir de ella,
es la palabra de Dios. Dios se revela en su palabra. Por tanto, una persona que dice creer en Dios, una persona que dice buscar de Dios y no estudia, no conoce la palabra de Dios, está privándose de la manera primordial a través de la cual nosotros podemos llegar a un profundo conocimiento de quién es Dios. El salmo que vamos a estudiar hoy es el Salmo 19. Por cierto, al entrar todos ustedes, o la mayoría, no sé si alguno no recibió este marcador. Este marcador es para ponerlo en sus Biblias. Desde la semana pasada nosotros comenzamos a leer el libro de los Salmos. Son 3 salmos diarios, uno en la mañana, otro a mediodía y otro en la tarde. Nunca va a rebasar de 40 versículos. Usted, los 3 salmos así de corrido, cuando rebasa de 30 a 40 versículos, ponemos un solo salmo. En 9 semanas van a poder leerse todos los salmos. Son las 9 semanas en las que nosotros vamos a estar enfrascados en nuestros sermones acerca de ganar intimidad con Dios. Hoy leímos en nuestro tiempo devocional solamente el capítulo 18. Mañana lunes, comenzaremos con el capítulo 19 y es precisamente con el Salmo número 19 en el que nos vamos a enfrascar en el día de hoy. Fíjense, el Salmo 19, los versículos 1 al 7, hablan acerca de la revelación general. Comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la gloria de sus manos. Un día emite sonido, otro día no es escuchada palabra, ni es emitida voz. Bueno, así los versículos del 1 al 7. Pero de la manera en que nosotros podemos alcanzar intimidad con Dios por medio de la contemplación de la creación, eso lo vamos a dedicar a otro domingo. Va a haber un domingo en el que nos vamos a detener única y exclusivamente en algunos ejercicios prácticos que nosotros podemos hacer para alcanzar intimidad con Dios en la contemplación de la creación, en el análisis de la historia, en la reflexión acerca de nuestra propia conciencia. De eso nos dedicaremos en próximos domingos. Pero hoy nos vamos a dedicar a la palabra de Dios. Porque a partir del versículo 8 hasta el 14 del Salmo 19, el salmista habla acerca de la forma en que nosotros podemos alcanzar intimidad con Dios, conociéndole a través del estudio de su palabra. Los primeros versículos desde el 8 hasta el 10, hablan acerca de qué cosa es la palabra de Dios. De hecho, usa 6 sinónimos diferentes para referirse a las Escrituras, a este libro que nosotros tenemos en nuestras manos. Y después no solamente usa sinónimos, sino que usa adjetivos para calificar a la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que también después habla acerca del efecto que esta característica de la palabra de Dios produce en nuestras vidas y por ende en nuestra relación con Dios. Así que si estás deseoso de tener intimidad con Dios, no lo vas a lograr a menos que cantes fuerte y más fuerte cada vez. No lo vas a lograr a menos que estudies cada vez más profundamente la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la Biblia? ¿Qué cosa es la palabra de Dios? Leamos ahí en el Salmo 19, a partir del versículo 7. Disculpen, a partir del versículo 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta. Cuando uno lee la palabra de Dios, está leyendo la ley de Dios. Aquí se está refiriendo o usa el término Torá, que se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, que son los libros de Moisés, pero se refiere también en sentido general a todo lo que es la palabra de Dios, a todas las Escrituras, porque en ella encontramos la ley de Dios. Y dice que esa ley es perfecta. Fíjense, nosotros los seres humanos tenemos un gran problema con las leyes. Aquí en Estados Unidos no, pero allá en nuestros países dicen que el que inventó la ley, yo pensé que ese era cubano nada más, yo pensé que los cubanos eran próximos corruptos. No, eso funciona. El que hizo la ley, hizo la trampa. Porque la ley está hecha por hombres y no es perfecta, pero la ley de Dios es perfecta. No hay trampa en ella. Es perfecta. No solamente es una ley perfecta, sino que es un testimonio fiel. Fíjense, todo lo que estamos viendo aquí son sinónimos que presentan un perfil de este gran diamante que es la palabra de Dios. Y créanme, tiene mucho más perfiles que 6. Uno puede acercarse a la palabra de Dios de diferentes formas.
pero puede verlo como una ley que rige, así como hay leyes que rigen el mundo físico, hay leyes que rigen el mundo espiritual. Y esas leyes están aquí en la palabra de Dios. Si tú quieres vivir en el piso y derrumbado y escachado y magullado todo el tiempo, no le hagas caso a la ley de gravedad. Tírate del quinto piso. Si tú quieres vivir magullado, hecho leña, espiritualmente hablando, no estudies la ley de Dios. Están aquí, no es por gusto. Dios se ha revelado. Y algún día tú estás diciendo probablemente, pero ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué siempre tengo que terminar derrugado? ¿Por qué siempre me tienen que salir las cosas chuecas? Y hay una ley que no está respetando. Y de pronto empiezas a conducir. Yo sé que aquí ninguno conduce sin licencia de conducción, que todos han estudiado y se han aprendido bien todas las leyes, han ido y han sacado la licencia de conducción. Yo sé que ninguno lo hace aquí sin licencia de conducción. Pero tú piensas que conducir es arranca el carro y echa para adelante. No, hay leyes. Y si tú no estudias el manual, vas a pagar bien caro. Porque hay una ley, hay un señal así grande que dice, stop, para. Si no la aprendiste ahí, ¿sabes quién te lo va a enseñar, no? Un ticket de $300 que te va a arder. Ese la vas a aprender y nunca se te va a olvidar. Y entonces Dios en su palabra pone señales así grandísimas. ¡Pare! ¡Pare! Y tú dices, no pare, sigue, no pare. Y viene la multa. Pero qué antipático es Dios, qué pesado. Hay leyes. Hay leyes espirituales que si no las respetamos, nos escachamos. Y son leyes perfectas. No son leyes para manipular, no son leyes para controlar, son leyes para que podamos vivir espiritualmente. Porque así conocemos a Dios y alcanzamos intimidad con Él. El testimonio de Dios es fiel. Dice también el versículo 7. El testimonio de Dios es fiel. Estamos en un mundo lleno de falsos testigos. Personas que siempre están testificando de manera falsa. Que incluso juran. Esta semana estuve con un hermanito ahí en la corte y a mí para los estándares latinos a mí me da bastante gracia, ¿no? Lo que hacen los americanos. Bueno, no me debería dar gracia, yo realmente los admiro mucho. Pero ellos todavía creen en la palabra, le dan un valor a la palabra. Todo se resolvió cuando vino la notario y le dijo, levante la mano derecha. Yo tuve que traducirlo. Levante la mano derecha. En español decía algo así. Juro solemnemente que todo lo que estoy diciendo es verdad y solamente la verdad y nada de lo que estoy diciendo es mentira delante de Dios. Eso yo lo hice aquí en el juzgado, aquí en el courthouse. Porque todavía se cree en la palabra. Allá en las naciones nosotros usamos, juro por la bolsa del canguro, decimos, no. Se perdió el respeto a la palabra. Por eso estamos como estamos en nuestras naciones. Pero las naciones donde todavía se respeta un poco el valor de la palabra, las cosas van un poco mejor. Porque el testimonio de Jehová es fiel, es fidedigno, es verdadero. Los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Dios no son arbitrariedades ni caprichos de un policía interestelar. No, son rectos. Dios nos creó y dijo, mira, para que funcione bien tu vida, tienes que seguir esto y esto y esto. A veces, sobre todo los hombres, ¿no? Que nos la creemos todos. Llegó ¿cómo le dicen ustedes? El corral, el cochecito, no sé, donde ponen al niño, ¿no? Ahí tenemos a varios papás. Donde ponen al niño. Y entonces hay un manual que dice, primero arma esta parte, y nosotros decimos, no me hace falta el manual ese. Empezamos a armarlo, después nos sobraron como 5 piezas, y al final el niño quedó todo torcido con un leñazo que se dio, porque construimos mal aquello. No seguimos el manual. Los mandamientos de Jehová son puros, son perfectos, son rectos, están bien delineados, están correctamente establecidos. Los preceptos de Dios son puros. Fíjense, en la Biblia no solamente encontramos preceptos, también encontramos principios. ¿Qué diferencia hay entre principios y preceptos? Los principios son verdades con tonalidades. Los preceptos son verdades en blanco y negro. No matarás, eso es un precepto. Hablando del tránsito, hay señales del tránsito
que son principios, hay otras que son preceptos. Las señales octagonales son principios. Es parar, es parar. Hay otras que tienen rombo, que son permisivas. Hay otras que por colores te van determinando. Si, por supuesto, una señal que tiene dos niños corriendo diciendo hay escuela, no es lo mismo a las 12 del día que a las 12 de la noche, ¿no? Y esa luz que flashea dice, tienes que hacerle caso a esta luz desde las 8 de la mañana o 7:30 hasta las 3 de la tarde. Pues, después de las 3 de la tarde a las 8:30 de la mañana. Entonces esos son principios. Pero hay otros que son preceptos que siempre están establecidos. Y esto nos ayuda a poder vivir en nuestra vida, descubriendo en la Biblia cuáles son los principios, cuáles son los preceptos. Con principios hay principios que funcionan para una persona y hay principios que funcionan diferente para otra persona. Pero los preceptos funcionan igual para todo el mundo. Y uno los va descubriendo y los va conociendo en la medida que va profundizando en la palabra de Dios. Dice, el temor de Jehová es limpio y permanente. Las personas no tienen temor de Dios porque simplemente no lo conocen, pero en la medida que uno va estudiando la palabra de Dios, uno va adquiriendo temor de Dios, uno va descubriendo las historias de las personas y va entendiendo el temor de Dios. Y el otro sinónimo que usa para referirse a la palabra de Dios, a las Escrituras, son los juicios. Dice, los juicios de Dios son justos y verdaderos. Para mí es imposible leer este texto sin recordar Apocalipsis, capítulo 15, en los versículos 1 al 3. Dice que estaban todos aquellos que habían vencido, es una visión apocalíptica, una visión futura, y Juan lo está viendo, todos aquellos que habían vencido estaban delante del trono, dice, y cantaban el cántico de Moisés y el canto del Cordero. Y decían, justos y verdaderos son tus juicios. Justos y verdaderos son tus juicios. ¿Quién no te temerá? La tierra completa está llena de tu gloria. Por eso prorrumpimos en adoración. Entonces, hermanos, nosotros no podemos pretender tener una relación íntima con Dios si no estudiamos su palabra. Porque a través de ella nosotros descubrimos los preceptos, los mandamientos, los testimonios, los mandatos, toda la ley de Dios en nuestra vida. Porque a través de ella no solamente conocemos a Dios, sino que también nosotros somos transformados. Miren cuántas cosas suceden. Dice, la ley de Dios es perfecta, convierte el alma. Si tú eres padre, probablemente has dicho alguna vez, si eres padre latino, probablemente has dicho alguna vez, no, si eres madre latina, con toda seguridad has dicho alguna vez, yo le rajaría la cabeza para ver qué es lo que tiene ahí adentro. Bueno, no hace falta rajarle la cabeza. Si le das la ley de Dios, que es perfecta, eso convierte el alma. No le rajes la cabeza porque te van a meter preso. Y vas a perder el hijo, by the way, ¿no? Muy buen análisis. A mí me admira la capacidad que tenemos en esta iglesia, ¿no? Convierte el alma. Da sabiduría, dice que hace sabio al sencillo. Alumbra los ojos. Dice, alegra en el corazón. O sea que si te falta sabiduría, así lo dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Estudia su palabra y va a obtener sabiduría. En el estudio de la palabra de Dios obtenemos sabiduría, se nos alumbra, no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. Estudia la palabra, porque a través de la palabra Dios nos guía y a través de sus principios y sus preceptos nos orienta en las decisiones que debemos tomar. Dice que la palabra de Dios nos amonesta, o dice en guardarlos, no solamente conocerlos, sino obedecerlos, seguir esos mandamientos, seguir esas instrucciones. Dice, en guardarlos hay grande galardón, hay retribución, hay prosperidad. No es solamente aquí, en el mismo Salmo 1, dice, el varón de Dios, la persona que teme a Dios, que busca a Dios, medita en la ley de Dios día y noche. Y en la ley de Dios está su delicia. Y producto de eso dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. ¿Tú quieres prosperar? Estudia la Biblia. Estudia la Biblia. Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Dios mismo se le aparece a Josué antes de emprender un
una gran tarea de dirigir al pueblo, era el sucesor de Moisés. Se le aparece un varón de Dios y le dice, te voy a dar un consejo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en ella de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nosotros queremos que todo nos salga bien, pero no estudiamos la Biblia y después nos preguntamos, ¿por qué todo me sale mal? Wow. Todo nos sale mal porque no estamos respetando las leyes, los mandamientos, las ordenanzas, las directrices que Dios nos está dando en su palabra. No, pero yo no tenía la intención de desobedecer. Disculpa, no tenía la intención de desobedecer, pero la ignorancia mató al ignorante, al necio, al simple. Ahí está. Podemos estudiarlo. La palabra de Dios perfecciona. Termina diciendo los versículos 13 y 14 de ahí del Salmo 19. Señor, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahora, yo quiero arreglar esto, porque ustedes saben que los evangélicos también rezan. Los evangélicos tienen no es el Ave María ni el Padre Nuestro, pero los evangélicos también hacen sus recitos, ¿no? Dice, Señor, gracias por los alimentos, bendice es un rezo ante la comida. Hay varios recitos que hacen los evangélicos. Y entonces ponen cláusulas aprendidas que no. Por ejemplo, una de las cláusulas que no sé quién la inventó, probablemente el diablo la inventó. Dice, y Señor, líbrame de todos los pecados que me son ocultos, amén. Y dicen que es hasta bíblico. Bueno, tú dices, ¿cómo que lo inventó el diablo? El diablo puede usar la Biblia, fíjense, usa la Biblia, que en el momento que estaba tentando a Jesucristo, usó la palabra de Dios. Ojo, no hay manera que nosotros podamos ser liberados de los pecados que nos son ocultos, a menos que nosotros confesemos por medio de la revelación esos pecados que nos están siendo ocultos. Y no hay manera de descubrir cuáles son los pecados que nos están siendo ocultos si el Señor no nos los revela a través de su palabra. Entonces, cuando ahí en el Salmo 19, después que el salmista hace un elogio tremendo a la palabra de Dios, concluye diciendo, y ahora, Señor, que irradie sobre mí tu palabra con tal claridad que yo pueda descubrir en qué me estoy equivocando. Porque una vez que yo descubra en qué me estoy equivocando, lo voy a confesar y me vas a liberar. Él pone un ejemplo, como una terapia ahí, en el próximo versículo. Dice, Señor, preserva a tu siervo de las violencias. Bueno, ya saben que David se las traía, ¿no? Preserva a tu siervo de violencia. Tú sabes que mi pecado, ya tú me has dicho que mi pecado es la violencia. Ya yo lo sé. Yo sé que es una debilidad. Ayúdame con eso, Señor. Allá los que son como David, ¿no? Presérvame, Señor, de eso. Pero si hay otra cosa, por favor, vuélveme a revelar. Santiago dice lo mismo. Al final del capítulo 1 dice, mírense en la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo que nos ayuda a darnos cuenta qué es lo que tenemos que arreglar. Pero si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a descubrir aquellas cosas en las que nosotros nos estamos equivocando. No leas la palabra de Dios de una forma rutinaria, de una manera mecánica. Léela con el objetivo de profundizar tu relación con Dios, de llegar a una intimidad profunda con Dios. ¿Por qué? Como dice ahí el tercer punto, después que uno ha estudiado la palabra de Dios y ha profundizado con ella, entonces alcanza una empatía tremenda. Una empatía en la que, como dice el versículo 8, 9, dice, dice, tu ley es deseable, más deseable que el oro más fino. Tu ley es más deseable que una miel tan pura como la que está destilando del panal. No una miel sintética, sino una miel pura que destila del panal. Al principio puede ser que tú dices, yo no entiendo nada. Ten cuidado, no le estés leyendo en inglés, a lo mejor no entiendes nada porque está en otro idioma. Pero es cierto, a veces la Biblia es un poco complicada. Pero a la medida que uno va leyendo y leyendo la palabra de Dios, uno la va entendiendo. Y aquello que al principio resultaba un poco incómodo, llega a decir, no, pero mira qué clase de riqueza hay aquí. Y después llega un momento en que tú no puedes vivir sin estudiar la palabra de Dios. Porque tú dices, yo necesito instrucción hoy.
En vez de estar oyendo lo que dijo el horóscopo, en vez de estar leyendo lo que dijo la cartomántica, en vez de estar oyendo lo que dijo aquel fantoche. Déjame leer lo que dice Dios en su palabra. Porque la palabra de Dios va a transformarme. Hay tantos textos en la Biblia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, instruir, corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Hebreos capítulo 4, versículos 11 y 13 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos de las personas y revela aquello que nos está haciendo oculto. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. En Santiago capítulo 21, en 2 Pedro capítulo 1, la Biblia está llena de textos. 2 Pedro capítulo 1 dice: en la palabra de Dios tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Porque en la medida que nosotros seamos impactados por la luz de la palabra de Dios, el lucero de la mañana va a amanecer en nosotros y nuestro carácter se va a parecer cada vez más al de Jesucristo. Qué bella es la palabra de Dios. Cuán gratos son a mí tus pensamientos. Me acuesto, oh Dios, y aún tu palabra está en mi mente y en mi corazón. Porque cuando nosotros estamos imbuidos de la palabra de Dios, no solamente nos llega a gustar, sino que también nuestro lenguaje se parece al de Dios. Nuestros pensamientos se comienzan a parecer a los de Dios. Así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, la última parte dice: nuestra mente es la mente de Cristo. Porque el influjo de su palabra nos ha transformado tanto que llegamos a pensar como Él. Por eso termina este salmo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hoy tengo un reto para ustedes. Nosotros queremos que esta iglesia no sea analfabeta bíblicamente. Queremos que sea una iglesia que no esté buscando al pastor para poder tener un encuentro íntimo con Dios. A mí me pueden buscar cada vez que quieran, pero yo no soy Jesucristo, no soy omnipresente, no estoy dispuesto para todo el mundo todo el tiempo, porque no soy Jesucristo. Y ni les hace falta que yo sea Jesucristo. Tienen la palabra de Dios y un acceso directo a Él. Yo no he aprendido la palabra de Dios porque sea más inteligente. Yo soy un mogollón, yo no soy tan inteligente nada. Lo que sucede es que he puesto interés en conocer la palabra de Dios, la he memorizado, la he estudiado, porque yo veo todo el beneficio que produce en mi vida. Tú puedes. No, yo no sé nada. Bueno, ok, es hora de empezar. El próximo domingo, a las 11 de la mañana, en ese pasillo atrás, vamos a comenzar 5 lecciones. Van a ser 5 domingos seguidos, de 11 a 12, 1 hora. Denme 5 horas. Denme las próximas 5 horas de los próximos 5 domingos, de 11 a 12. Vamos a responder qué cosa es la Biblia, quién la escribió, cuándo se escribió, cuál es la estructura, cómo estudiarla, cuál es el mensaje de ella. Después que pases estos 5 domingos dedicando 1 hora, vas a tener un conocimiento. Por cierto, si no tienes Biblia, te vamos a regalar una. Vas a tener un conocimiento básico que te va a preparar para poder leer la Biblia de una manera adecuada. Así que el próximo domingo nos vemos acá. Pero hoy quiero que terminemos haciendo un compromiso, diciendo: Señor, entiendo que quiero intimidad contigo. Entiendo que no tengo por qué vivir desconectado de los demás. Me voy a conectar contigo. Pero para eso necesito conectarme con tu palabra. Ahí tienen los marcadores. Miren, esos 40 versículos se leen en 4 minutos. De hecho, 1 minuto y medio en la mañana, 1 minuto y medio en el mediodía, 1 minuto y medio en la tarde. No es más que eso. Al terminar estas 9 semanas, vas a haber leído todo el libro de los Salmos. Si quieres, puedes acceder a las redes y ver lo que Dios me habló a mí, porque yo lo que pongo es en las redes lo que el Señor me habló a mí. Y también tú puedes postear, ya sea una fracción del texto, comparte con otros esa sabiduría de Dios, porque le puede salvar la vida a muchas personas. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar adorando a Dios, vamos a terminar también adorando a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Ahí están las canastas. Voy a pedir a Fernando, por favor, que nos ayude, que también nos ayude Antonio
Gilberto, ayúdennos, Jesús, por favor, a ofrecer a Dios estos diezmos y ofrendas. Muchos de ustedes recibieron una tarjeta. Si vinieron por primera vez, les voy a pedir, por favor, que pongan en la canasta estas tarjetas. Y bueno, el Señor nos ha bendecido tanto, nos ha llenado de favores y misericordias. Y cuando nosotros ofrendamos, estamos diciendo, Señor, reconocemos que todo lo que he recibido, las fuerzas que he recibido, la salud, la oportunidad para trabajar proviene de ti. Y con esta ofrenda estoy diciéndote gracias, estoy exaltándote para que otras personas también puedan conocerte. Dios les bendiga.